dibujos de edificios al aire libre y cómo encontrar los puntos de fuga. En este video explicaré algunas consideraciones para cuando vayas a dibujar algún lugar y no sepas cómo encontrar los puntos de fuga, porque estás en vivo y no desde una foto, y tampoco estás utilizando planos. Para explicar esto utilizaré unas maquetas, también estas personitas que hice de acrílico y un modelo tridimensional que hice en un programa llamado SketchUp, además de algunos dibujos en planta, es decir, desde la vista superior del edificio y múltiples cámaras, la cámara de mi teléfono. No voy a explicar esto yéndome a un edificio, pues necesitaría un dron que me capture desde arriba para explicarlo y no tengo drones. Además te aconsejo que vayas pausando el video en los momentos en que sale dibujado todo, línea de horizonte, puntos de fuga, líneas perspectivadas, planta, para que revises toda la información y te quede claro. Es la ventaja de tener en video esta información, que puedes irla pausando y retrocediendo. Para encontrar los puntos de fuga hay que saber cómo está situado uno respecto al edificio, a qué distancia estoy del edificio, si lo estoy viendo de frente o desde un lado, o si hemos rotado el cuerpo y lo vemos de esquina, si desde abajo a altura normal o desde arriba a altura de pájaro. Hay que tener en cuenta que para dibujar bien hay que mantener fija la dirección de la cabeza y la vista, no estar dibujando y viendo a todos lados, eso no se hace. Si se necesita dibujar algo que está al lado, se dibuja con la visión periférica, es decir, con lo que uno puede observar sin girar la cabeza. Cuando ya tengas muchísima práctica, ya puedes girar la cabeza y pues ya vas a estar consciente de todos estos elementos que te voy a explicar ahorita y vas a poder hacer lo que quieras. Mientras no tengas práctica, lo mejor es estar quieto, estar fijo y mantener el cuerpo de frente a lo que estamos dibujando y no tener el cuerpo en una posición y dibujando en otra. Y peor, estarse moviendo todo el tiempo. He visto a personas que se ponen de espaldas respecto al objeto que están dibujando y tienen que estarse moviendo mucho. Esto es increíblemente innecesario y malo. Simplemente con mover los ojos arriba y abajo debería bastar. Así de sencillo. Pero seguramente si tienes muchas conductas inapropiadas para dibujar, tienes que reeducarte. Para saber hacia dónde estamos dibujando usaré estas flechas. Pero imagínense que tienen los rayos que tira Superman de los ojos. Con esto podemos indicar hacia dónde estamos viendo. Usaré la cámara de mi celular para indicar los ojos de una persona y mostrar a través de mi cámara qué es lo que se está viendo. Si estamos de frente a una de las caras del edificio, lo vamos a ver como fachada, pero como una fachada perspectivada. Tendrá un punto de fuga, que será justo donde nuestra proyección visual choca con el edificio. Si estamos justo en el centro del edificio, allí estará nuestro punto de fuga, a la altura que estemos parados, altura normal o altura de pájaro, pero siempre estará en el centro de la página y en el centro del edificio. Si nos desplazamos del centro pero seguimos viendo el edificio justo de frente, entonces seguirá apareciendo una fachada. También se desplazará el punto de fuga. Ya no estará en el centro del papel ni en el centro del edificio, sino que estará más cerca de una esquina. Lo mismo sucede si es altura de pájaro. Si nos desplazamos tanto que quedamos del lado del edificio, vamos a ver una cara de enfrente como fachada, pero también otra de sus caras, y esta nueva cara sí la veremos con una perspectiva acentuada. Ahora, como no tenemos la superficie de la cara frontal del edificio como referencia, para saber dónde estaría nuestro punto de fuga, tenemos que imaginarnos que el plano de esa cara se extiende y ver la distancia que nos hemos desplazado de la esquina para ubicar el punto de fuga. Podemos seguir alejándonos en un sentido o en otro sentido del edificio. Va a seguir sucediendo lo mismo. El punto de fuga se va desplazando junto con nosotros, con tal no cambiemos el ángulo de visión. Siempre viendo hacia el frente, no girándonos.
Generalmente cuando voy a dibujar en vivo, hago un esquema bien rápido, del tamaño de las cosas sin fijarme mucho, solo para montar el dibujo en el papel y para que quede una composición agradable. Recuerden que nosotros tenemos la capacidad de hacer zoom, es decir, de dibujar más pequeña las cosas en el papel o dibujarla más grande. Y después lo que hago yo es dibujar con trazos más fuertes los detalles y haciendo correcciones, sin importarme qué dibujo al inicio. Ahí es cuando ubico los puntos de fuga y hago las correcciones. Ahora explicaré de dónde es que salen esos dos puntos de fuga. Si en vez de estar viendo de frente una cara del edificio lo vemos de lado o de esquina, ya no vamos a tener un punto de fuga, sino que dos. Sucede que los puntos de fuga están relacionados al ángulo que tienen las caras del edificio respecto al observador. Además, los puntos de fuga están relacionados a las líneas paralelas que vemos del edificio. Cuando estábamos de frente, solo importaban las líneas que se fugaban. Las líneas que hacen la fachada no eran importantes. Si lo vemos en planta, posiblemente lo miraremos mejor. Si estoy frente al edificio, tenemos una cara que la vemos de frente, es decir, de fachada, en este caso la línea azul. Y tenemos otra que es paralela a nuestra línea de visión, en este caso la verde. Si proyectamos estas líneas de manera que toquen al observador, vemos que una coincide con la flecha que indicaba el lugar donde iba el punto de fuga. Si rotamos el cuerpo y la visión, ahora vemos de esquina al edificio. Estas líneas paralelas a las caras del edificio no se mueven. Pero ahora nuestro rayo visual se divide en dos y vamos a tener por cada línea, azul y verde, un punto de fuga. De ahí es donde salen los puntos de fuga. Repasando, lo que nos interesa son las líneas paralelas al edificio. Cuando estamos viendo el edificio de esquina, rotando nuestro cuerpo y vista, vemos dos líneas paralelas a las caras del edificio, por lo tanto, dos puntos de fuga. Un punto de fuga para las caras marcadas con la flecha azul y otro punto de fuga para las líneas paralelas marcadas con la línea roja. Aplicado sería de la siguiente forma. El ángulo de rotación en que hemos girado el cuerpo influye en la distancia en que están separados los puntos de fuga respecto a la esquina del edificio, que sería nuestro centro y referencia. La cara que estamos viendo más de frente tendrá el punto de fuga más alejado. La cara que estemos viendo más de lado tendrá el punto de fuga más cerca. Estos puntos de fuga estarán más cerca o más lejos dependiendo del ángulo en que miremos el edificio. Si lo vemos a 45 grados estarán equidistantes. Dependiendo qué tan pequeño o grande hagamos el dibujo, estos puntos estarán dentro del papel o fuera del papel. Ahora repasemos lo que hemos visto ayudados de esta animación que les he preparado. Si estás de frente al edificio justo a la mitad, tu punto de fuga estará en el centro de la cara y el edificio se mirará como una fachada. Si estás en una esquina del edificio pero viéndolo de frente, tu punto de fuga se desplaza también hacia la esquina. Si te desplazas del edificio y quedas al lado del edificio, pero siempre lo estás viendo de frente, tendrás un solo punto de fuga desplazado de la esquina de tu edificio. Si te giras y miras al edificio desde la esquina a 45 grados, tendrás dos puntos de fuga equidistantes respecto a la esquina del edificio. Si te giras un poco pero sigues viendo de esquina al edificio, tendrás un punto de fuga más lejos y otro más cerca respecto a la esquina de tu edificio. El que estará más cerca será hacia donde proyecte mi vista. Esta explicación es la forma más sencilla que se me ha ocurrido para explicar esto y para hacerlo como una introducción y que sepas de dónde vienen toda esta cuestión de los puntos de fuga. En otro video explicaré de una forma un poquito más técnica todos estos elementos. Lo que tienen que fijarse ustedes es la distancia que hay de los puntos de fuga. A veces vamos a tener un punto de fuga más cerca del centro y otro alejado, dependiendo nuestra rotación. A veces van a estar equidistantes, a veces va a estar uno más cerca y el otro más largo. Al contrario. La próxima vez que vayas a dibujar al aire libre, fíjate cómo está tu cuerpo respecto al edificio. Si está girado o está de frente. Imagínate una vista superior para ubicarte dónde estás en planta respecto al edificio. E imagínate hacia dónde van las líneas que sean paralelas al edificio y la distancia que hay de una pared del edificio a donde estás ubicado. Esto requiere mucha práctica, como en todos estos ejercicios de dibujar, pero te animo a que dibujes cualquier cosa en tu tiempo libre, tu casa, el colegio, la universidad,
algún edificio famoso donde vayas a pasear, cualquier cosa, un dibujo rápido de unos 15 minutos. Y si tienes más tiempo, si tienes por ejemplo una hora libre, puedes ponerte a dibujar con más detalle. Te dejo enlace en la descripción de unos dibujos que hice cuando tenía una hora libre en la universidad. Si tienes dudas acerca de algún punto, házmelo saber. Si quieres que refuerce algo en específico de lo que dije con más ejemplos o más detallado, también házmelo saber. Y no dejes de revisar los videos anteriores donde he explicado cosas más básicas que estas, que es un punto de fuga, que es una línea de horizonte, para que te quede claro primero estos conceptos antes de entrar a cosas más avanzadas. Y claro, si crees que este video le puede servir a alguien, compártelo.